Hello people, bienvenidos a esta experiencia a la que hemos llamado Grupo de Estudio Deja de Ser Tú. Vamos esta semana con el análisis del capítulo 4 titulado Ve más allá del tiempo. En la sesión de hoy exploraremos cómo la mayoría de nosotros vive atrapado en un pasado memorizado y un futuro predecible. Abordaremos cómo el cuerpo llega a convertirse en la mente al memorizar emociones, obligándonos a vivir y reaccionar mecánicamente en este pasado. Veremos que cuando repetimos el ciclo de pensar y sentir de la misma manera día tras día, esas emociones acaban transformándose progresivamente en estados de ánimo, temperamento y finalmente en rasgos de personalidad. Además, también descubriremos cómo nos privamos de la novedad, de un maravilloso resultado al anticipar experiencias futuras basándonos en recuerdos del pasado, haciendo que nuestro cuerpo responda fisiológicamente como si ese futuro ya estuviese ocurriendo. Por lo tanto, nuestros objetivos del encuentro de hoy son el comprender el bucle de la memorización. Esto significa que vamos a entender cómo nuestras reacciones emocionales del pasado se alargan en el tiempo y terminan convirtiéndose en nuestra realidad actual. El segundo objetivo es reconocer el futuro predecible, aprendiendo a identificar cuándo estamos anticipando un futuro negativo o estresante basándonos en experiencias anteriores. El tercer objetivo es alcanzar el estado de fluir a través del descubrir cómo entrar en ese preciso momento del instante presente y experimentar ese estado creativo del fluir en el cual las personas perdemos la noción del entorno, del cuerpo y del tiempo. El cuarto objetivo y el último será aprender a acceder al campo cuántico a través de entender que solo al vivir en el presente de una forma plena es que podemos trascender estos tres grandes, que es el cuerpo, el entorno y el tiempo, y podemos acceder a esa inteligencia universal del campo cuántico, que es el único lugar donde todas las nuevas posibilidades existen de forma simultánea. ¿Estás lista, listo para dejar de vivir en el pasado y empezar a crear un nuevo destino? Oh, si tu respuesta es sí, entonces quédate hasta el final. Pero antes de continuar, tengo que recordarte que me dejes tu likecito y que te suscribas si no lo has hecho y que le dejes la campanita para que la plataforma te avise cuando hayamos subido contenido nuevo. Ahora sí, habiendo dicho esto, comenzamos. Inicia el capítulo conversando de la importancia de vivir en el tiempo presente porque es en el presente donde se encuentran las infinitas posibilidades funcionando a la vez y es donde podemos elegir hacia qué realidad queremos manifestar. Si nuestra mente viaja constantemente al pasado, lo que está diciéndole al cerebro es que se enfoque en crear más de ese pasado. Si nos enfocamos en el futuro, se pueden crear un par de variables, ¿verdad? Si el futuro es catastrófico o idealizado. Eso también influye en nuestra realidad deseada y eso lo vamos a desarrollar mucho más profundamente más adelante. Nos explica que el proceso de dejar de ser tú es similar al que vive un adicto. Va a haber cierta resistencia a dejar de hacerlo porque nuestras células están acostumbradas a recibir esa bioquímica que representa ese pasado o ese futuro y el no tenerlo va a generar una especie de abstinencia que nos va a autosabotear. Y esa abstinencia es la que va a hacer que actuemos en automático para que entonces nosotros podamos reproducir esa sensación y que la célula se sienta satisfecha, aunque a nosotros nos haga daño, ¿verdad? Porque el inconsciente no discrimina entre lo que es bueno y lo que es malo. Él solo va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir con ese programa que está ahí instalado. Generar el cambio va a requerir un ligero esfuerzo y cuando digo esfuerzo me refiero a que necesitamos de fuerza de voluntad,
reconocer qué está sucediendo y elegir no hacerlo para no caer en el estado habitual. Es como conducir una máquina. Vamos a decir que estamos acostumbrados a conducir nuestra mente en modo automático y ahora toca comenzar a conducirla de una forma manual, porque el automático está desconfigurado, se dañó, está roto, está herido, tiene programas poco saludables. Entonces, esa experiencia va a ser incómoda, vas a querer soltar, vas a querer recaer a tu estado habitual del ser, porque el cambio es incómodo y eso hay que dejar de romantizar. El cambio es incómodo y a veces incluso hasta doloroso, pero no. Resiste un poquito y aguanta, y si en algún momento, bueno, sientes que se te acaba la fuerza y que no lo puedes manejar, tienes dos opciones. La opción 1, suelta y recupérate y vuelve a intentarlo hasta que lo logres y lo sigas intentando hasta que lo logres y se haga consciente y más tarde se convierta eso en el automático, o agenda una sesión diagnóstica conmigo y te acompaño a que esto sea mucho más rápido, mucho más corto y mucho más fácil para ti. Están las opciones, cualquier cosa, ya sabes dónde encontrar. De eso se trata todo esto, de cambiar tu estructura del ser para manifestar cosas mejores, para que nos pasen cosas mejores. Y con estructuras del ser me refiero a las conexiones eléctricas de tu cerebro, no solo la personalidad. La personalidad va a estar o está representada por ciertas conducciones neuronales de las que ya profundizaremos más adelante. Entonces, es normal que el ego genera cierta resistencia ante el cambio. Eso forma parte, no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es caer en sus trampas, hacer que nos haga hacer lo que quiera que hagamos en lugar de lo que nosotros elegimos. Seguimos avanzando y el autor nos comparte un gráfico de cómo funciona el ciclo del proceso pensamiento-emoción. Lo que el autor plantea es la teoría de que nuestra mente puede hackear el sistema nervioso autónomo de nuestro cuerpo. O sea, para el autor, este sistema nervioso autónomo es la famosa conciencia superior que vive en ti, el que hace que mantenga tu corazón latiendo. Pero eso se gobierna solo. No es algo que podamos tener acceso a menos que hagamos un trabajo que es el que estamos haciendo nosotros ahorita. Él lo que quiere es que nosotros tengamos la capacidad de darle órdenes a ese departamento de que ejecute en automático los programas que nosotros elijamos, no los que vienen configurados de fábrica. Y cuando decidimos que los ejecute de forma automática, estamos hablando que lo haga de una forma tan automática como los latidos de tu corazón, el movimiento de los ojos, la respiración. O sea, que esos programas que te ayuden a manifestar sea así, de automático, a tu favor. Eso está igualito ahí operando en automático, solo que como la configuración está hacia el modo supervivencia y no hacia el modo creador, te perjudica. Entonces lo que tenemos es que cambiar el chip, por decirlo de alguna manera. Entonces, si esto es verdad, lo que él propone, significa que lo que nosotros estamos haciendo es convertirnos en superhumanos, ¿verdad? Gente ordinaria que crea realidades sobrenaturales. Y hacia allá es hacia donde avanza su tercer libro. Y es una teoría que, bueno, no queda solamente como una teoría en el aire, qué bonito suena, sino que, o sea, él presenta toda la evidencia neurocientífica y de física cuántica de una forma muy precisa. Entonces, a lo largo de todos los libros, él va compartiendo toda esta evidencia que respalda su teoría, ¿verdad? Explica que, bueno, lo que queremos hacer no es tan descabellado como nosotros pensamos y que esto fue exactamente lo que hizo Pablo con sus perros, ya vamos a entrar ahí también.
pero que en lugar de que el sujeto le diga a la mente que salive cuando suena la campanita, le digamos que vibre a una frecuencia determinada para que materialice eso que deseamos, que en este caso es dejar de ser tú. Así que técnicamente la idea no es tan demente como parece, ¿verdad? Nos dice también que, bueno, que una vez nos liberemos de todas esas adicciones, todo va a fluir y aprenderemos a crear nuevas realidades, pero que lo más difícil de todo esto es dejar estar en el pasado, que eso es a lo que realmente somos adictos, al vivir en el pasado. Así que atentis a esto. Para comprender esto de una forma mucho más amplia, es importante analizar cómo funciona el proceso de memorización. Todo comienza cuando vivimos una experiencia de alta carga emocional. Después de vivir esa carga emocional, tenemos pensamientos de acuerdo a ese episodio. Ese pensamiento se convierte en un recuerdo y ese recuerdo se reproduce de forma refleja y manifiesta la emoción exacta de la experiencia original. Empieza a crear como un eco emocional de esa experiencia original. Y si seguimos pensando en ese recuerdo de forma recurrente, ocurre algo fascinante. El pensamiento, el recuerdo y la emoción acaban fusionados en una sola cosa. Y así es como terminamos memorizando la emoción. Lo que hace que vivir en el pasado se convierta en un proceso mucho más subconsciente que consciente. O sea, eso va ocurriendo en automático sin que nos demos cuenta. Por eso es importante darnos cuenta cuántas veces en el día estamos operando desde el pasado o desde el futuro apocalíptico, porque si estamos en el futuro que nos favorece más, bueno, es mejor. Lo ideal es estar en el presente y que desde el presente avancemos hacia el futuro y vemos el futuro solo como el objetivo, hacia allá es que voy, enfocado siempre en el presente, 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 pero lo que sí hay que hacer sí o sí es desconectar del pasado o del futuro apocalíptico. Eso es el principal, eso es lo que nuestros objetivos ahorita en esta parte del camino. ¿Verdad? Ok. Para ilustrar cómo funciona esto, vamos a quedarnos un momentito en el experimento del condicionamiento clásico de Pavlov. En la última década del siglo XIX, este científico ruso ató a varios perros a una mesa y les tocaba una campanita y luego les daba una rica comida. Entonces, con el tiempo, después de haber sido expuestos muchas veces a la misma rutina, los perros aprendieron a salivar solo con escuchar la campanita. A eso se le llama respuesta condicionada. Y nos demuestra cómo un proceso se vuelve totalmente en automático porque el cuerpo empieza a responder de manera autónoma, cambiando fisiológicamente en cuestión de milisegundos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner una pausa para hacer nuestro momento de introspección, ¿verdad? Yo quiero que tú ahí donde estás te hagas una pregunta. ¿Cuáles son tus campanillas personales? O sea, ¿qué estímulos del inofensivo entorno, como escuchar una canción, como el tono de voz de un familiar, como visitar un lugar en concreto, activa en ti, inserte ahí cualquier estímulo? La idea es que tú lo identifiques y lo compartamos más tarde en nuestros encuentros en vivo para trabajar en eso. Entonces, ¿qué de estos estímulos activa automáticamente en ti una emoción de rabia, tristeza, miedo proveniente del pasado? Cualquier estímulo sensorial puede actuar como la campanita
y afectarnos a nivel subconsciente antes de que podamos ni siquiera procesarlo. O sea, piensa en esto. Aunque creamos o pensemos que estamos viviendo en el presente, si nuestro cuerpo está reaccionando fisiológicamente de forma automática a un recuerdo, nuestro cuerpo está literalmente viviendo en el pasado. Y eso es lo que hay que romper. ¿Ok? Bueno. Avanzamos y nos encontramos con un apartado que se llama de las emociones al estado del ánimo, el temperamento y rasgos de personalidad. Cómo se habitúa el cuerpo a vivir en el pasado. En esta parte, el autor nos habla de el estado de ánimo como esa ligera emoción que aparece al pensar en un evento del pasado, sea consciente o inconscientemente. Cuando aparece el estímulo que nos recuerda ese estado del pasado, si no lo manejamos bien y no lo eliminamos a tiempo, puede sostenerse a lo largo del día. Y si lo sostenemos a lo largo del día, va a terminar convirtiéndose en una respuesta emocional. ¿Qué significa que es una respuesta emocional? Significa que vamos a terminar pagándola con quien no tenemos que pagarla, ¿verdad? Vamos a terminar haciendo algo que no queremos hacer cuando no tenemos que hacer eso. Y eso puede terminar en consecuencias negativas, ¿verdad? Explica que lo normal es que sintamos la emoción, la reconozcamos y la soltemos, la dejemos ir. Realmente no solemos dejar ir la emoción, sino que empezamos a enroscarnos en eso, terminamos alimentando la emoción con pensamientos. Y si nos acostumbramos a vivir en esa respuesta emocional se va a convertir en temperamento. Y ese temperamento, si se sostiene más tiempo del que debería en el tiempo, termina convirtiéndose en tu personalidad. Y esa personalidad es la que actúa de cierta manera, la que hace que tú hagas cosas y que en consecuencia te pasen cosas. En otras palabras, si quieres cambiar las cosas que vives, primero tenemos que cambiar la personalidad. Pero para cambiar la personalidad, lo primero que hay que hacer es elegir en qué se quiere pensar sentir. Sentir cuando hay que sentir, soltar cuando hay que soltar. De lo contrario, pueden quedar huellas, improntas. ¿Te acuerdas? Bueno, muy bien. Vamos a detenernos un poco. Vamos a detenernos un poco en desmitificar eso que llamamos personalidad, ¿verdad? Y darnos cuenta de que muchos de nuestros rasgos no son más que emociones del pasado que hemos alargado más tiempo en el tiempo. Y para entender cómo ocurre esto biológicamente, primero tenemos que introducir un concepto clave, que es el del periodo refractario. ¿Qué significa esto? Que este periodo refractario es el tiempo que abarca desde el inicio de la sustancia química que se produce por esta reacción emocional hasta que el efecto pasa. ¿Verdad? Ok. Entonces, me gustaría que miremos esta progresión de cómo funciona en la escala de tiempo. Entonces, todo empieza en la experiencia. Pasa algo que nos genera una reacción emocional. Si no superamos esa emoción y el periodo refractario se alarga por días, por horas incluso, esa emoción que se detona a través de la experiencia se convierte en un estado de ánimo. Por ejemplo, alguien te quita el estacionamiento en la mañana cuando tú vas a la oficina y pasas todo el día de mal humor. ¿Qué pasa si ese estado de ánimo persiste?
Si pasas todo el día en ese mal humor y ya no pasas un día de mal humor, sino que lo mantienes semanas y a veces hasta meses, ese mal humor se convierte en el temperamento. Entonces, ¿qué es el temperamento? El temperamento es la tendencia a expresar de forma habitual esa emoción a través de conductas. Entonces, ahí ya no es alguien que está de mal humor, sino que te conviertes en alguien malhumorado. Ya no es algo que te pasa, ya es algo que empiezas a convertirte, ya es alguien que tiene tendencia a la frustración. A fulano no se le pueden decir las cosas porque siempre está enojado. Entonces, si ese periodo refractario se alarga no solamente semanas y meses, sino años, esa tendencia que antes era un temperamento y era una forma de reaccionar recurrente, se convierte en un rasgo de personalidad. Y es en ese punto cuando dicen, no, fulano es un amargado, ya, él es un resentido, él es un iracundo, él es un criticón, y empiezas tú a identificarte con eso de paso. Dices, no, es que yo soy malote. ¿Pero por qué eres malote? Porque una emoción que debería haber durado 90 segundos se activó, duró más tiempo y terminaste convirtiéndote en lo que la emoción dijo que tenías que convertir. Entonces, la gran lección aquí es que los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse simplemente en emociones pasadas. Así que si queremos cambiar nuestra personalidad, la ciencia dice que tenemos que cambiar las emociones memorizadas del pasado y dejar de vivir en él. Ok. Vamos a hacer un ejercicio, tarea para ti, y después la discutimos, ¿verdad? Vas a agarrar lápiz y papel porque si solo se queda en la mente se borra como los sueños al despertar. Agarra lápiz y papel, tú guardas silencio, estado reflexivo, no sé qué, y con brutal honestidad es importante que lo hagas así, brutalmente honesto contigo, sin juzgar, sin decir, ay, qué bolas, ¿cómo yo voy a hacer? No importa, usted, eso no es su culpa. Es su responsabilidad cambiarlo, pero no es su culpa porque esas son cosas que han estado pasando fuera de su control. Cuando usted vino a ver, estaba envuelto en eso. Así que no pasa nada. Pero sí es momento de preguntarse, ¿cuál rasgo de mi personalidad actual? Por ejemplo, soy muy controlador, soy muy ansioso, soy resentido, soy renegón. Eh, inserte aquí lo que, eso que te llama la atención de ti, que no te gusta, que tú sientes que te mete en problemas. ¿Cuál de estos rasgos de tu personalidad es en realidad una emoción a un evento pasado que se ha extendido por años? Piensa en eso. Piensa en eso y lo conversamos en nuestra clase del próximo miércoles 8 de abril, en vivo, allá en Meet. Entonces, eh, piensa en eso para que empecemos a desmontarlo, que de nada sirve que estemos haciendo estas cosas si no hacemos el trabajo de reconfigurar todo. La información te ayuda a reconfigurar, a que tú sepas qué es lo que estás haciendo. Pero si solo te quedas consumiendo la información, no va a pasar nada, se te va a olvidar más tarde. ¿Ok? Bien, avanzamos. Si vives en un futuro predecible, no vas a cambiar. Otro apartado del libro, ¿verdad? El autor explica que una de las trampas que nos hace recrear el pasado una y otra vez es que siempre estamos esperando un futuro previsible. Si estamos esperando un futuro que conoces, significa que no estamos creando nada nuevo. Estás en el mismo bucle y estamos viviendo más de lo mismo. Nos está pasando siempre más de lo mismo, ¿verdad? Por eso es que cuando empiezas a imaginarte ese futuro que tú quieres, lo primero que tienes que enfocarte, ¿te acuerdas del PDF que te compartí en nuestra carpeta de recursos, donde te dije que había que crear
unas preguntas para saber a dónde tenías que llegar, no sé qué te acuerdas. Bueno, entonces, eh, cuando tú empiezas a imaginarte ese futuro, tú no te empiezas a enfocar en cómo puede ocurrir. Porque si tú sabes exactamente cómo eso va a ocurrir, eh, probablemente no va a ocurrir. Porque si tú sabes cómo va a ocurrir es porque tú estás repitiendo, imaginándote cosas, te lo vas a crear desde esas emociones del pasado. Y si en el pasado ese futuro no ha ocurrido, entonces no va a ocurrir. Lo ideal es que no sepas cómo va a pasar, que tú sepas lo que quieres, sepas lo que tiene que pasar de aquí a allá, sepas qué recursos tienes para lograrlo y que te muevas hacia allá. Pero mientras tú te mueves hacia allá, esa realidad, metafóricamente hablando, por supuesto, va a venir caminando hacia ti también y va a ocurrir desde un lugar que tú no sabes de dónde es. Eso te va a sorprender. Y esa sensación es incómoda del no saber cómo lo voy a conseguir, pero tiene que tener la certeza de que va a ocurrir y estar abierto a lo que sea que me lo va a ofrecer. Pero esa sensación incómoda es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Si tú en el camino sientes incertidumbre, es un buen síntoma, porque significa que ya no estás en el bucle. Ya no está pasando lo que sabes que va a pasar. Coño, ¿qué va a pasar? No sé, nunca habíamos pasado por aquí. Hay que seguir avanzando. Para eso tenemos un mapa. Hay que seguir avanzando en el mapa para que empiecen a pasarnos cosas que nos acerquen allá. Ajá. Entonces, a medida que tú vas avanzando en el camino, como el videojuego, a medida que tú vas avanzando, se van creando los gráficos. Así te van a ir revelando cómo va pasando, las oportunidades van a ir apareciendo, los recursos que te faltan van a aparecer, todo va a ir fluyendo, pero hay que avanzar en esa incomodidad. Lo que hay que cuidar es que en ese momento de incertidumbre, el pasado, que por lo general actúa como referencia, no lo volvamos a instalar. No regresar a esa emoción conocida, a reaccionar de la forma en la que siempre lo hacemos, porque si no, vamos a dar vuelta en U. Y después cuando ya sentimos la incertidumbre, coño, ya vamos saliendo, entonces, dije, no sé, seguramente me voy a sentir igual como me sentía, volvimos la vuelta en U y empezamos el ciclo de nuevo, hasta que volvamos a encontrar una bifurcación donde volvamos a sentir incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es un punto del camino que no nos podemos saltar, así sea incómoda. Cuando sienta la incertidumbre, buena señal, ¿verdad? Entonces, eso es lo mágico, lo que uno dice, wow, es que es mágico. Ajá. Lo mágico es que lo que tú estás queriendo manifestar no va a depender de las cosas que tú hagas. Era lo que decía el otro día alguien en clase. Es de lo que tú seas, del ser que manifiesta eso. Entonces, si tú te empiezas a convertir en ese personaje, vas a tomar decisiones como ese personaje, vas a empezar a actuar con base en ese personaje. Así que el truco está en que en lugar de sentir miedo, porque seguro me va a volver a pasar lo mismo que siempre me pasa, nos emocionamos como si esperáramos una sorpresa de la vida. La vida, no sé cómo va a pasar, pero estoy seguro que la vida me va a sorprender y te abres a esa posibilidad desde el presente, disfrutando la sensación de entusiasmo, que es una sensación muy parecida a la que se sentía de Navidad de niños, los que tenían lindas Navidades. Ay, me van a regalar algo, o la sensación del cumpleaños, ay, ¿qué me irán a dar y cómo irá a pasar? Tú sabes que el cumpleaños va a suceder, tú sabes que está ahí. Lo que no sabes es que están preparando para ti. No, que es que a mí nadie me regaló nada. Tal vez este es el bucle que hay que empezar a romper, ¿verdad? Pero es esa sensación de entusiasmo y expectativa, ay, ¿qué irá a pasar? La que va a generar la magia. No es tan mágico.
como parece. Ajá. Debemos comprender también una regla biológica fascinante, ¿verdad? Es el hecho de que el cuerpo no sabe distinguir lo que es una situación real a una imaginada. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando nos obsesionamos con el peor de los escenarios posibles, basándonos en un recuerdo negativo del pasado, nuestro cuerpo empieza a responder fisiológicamente como si esa situación del futuro estuviera ocurriendo ahora mismo. Si empezamos a pensar, ay, seguramente me va a pasar lo mismo que me pasó antes, en el futuro. El cuerpo ya empieza a crear más de eso, todo lo que empieza a crear, y tú empiezas a tomar las mismas decisiones que te llevan a ese lugar. Entonces, eh, ¿qué pasa si empezamos a imaginarnos un futuro que nos favorezca? ¿Qué pasa si empezamos a imaginarnos que en el futuro las cosas van a salir bien para nosotros y nos obsesionamos con eso y fantaseamos con eso? El cuerpo va a empezar a sentir que está en ese futuro igual y va a ayudarte a tomar decisiones y va a ayudarte a mirar oportunidades que pensando en el pasado convencional y terrorífico no se te van a ver, no van a ocurrir. Dispensa nos da ejemplos muy claros en el libro para ilustrar esto, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en el miedo a hablar en público. Imagínate que te piden dar una conferencia a 350 personas, pero eres tartamudo o fracasaste en una charla anterior. Entonces, solo al momento, o sea, te imaginas la presentación y revives todos esos fracasos, empieza que los hombros se tensan, el corazón palpita y empiezas a sudar. Y al hacer eso, pues haces que tu cuerpo vuelva a vivir esa realidad estresante antes de que ocurra. Te metes tan profundamente en la posibilidad de fracasar de nuevo que terminas privándote la posibilidad de un futuro maravilloso, un resultado increíble, una experiencia cool con la nueva oportunidad que se presentó, ¿verdad? Podemos mirar esta en nuestra cotidianidad a través de lo que llamamos la rueda del hámster, ¿verdad? De la rutina. Este es el ejemplo más universal de cómo vivimos en el futuro predecible. Pensemos en nuestras tareas matutinas, nos levantamos, nos duchamos, hacemos el café, sacamos la basura, vamos al trabajo, hacemos todas estas cosas en piloto automático. Llevamos a cabo estas acciones de una manera tan mecánica que nuestra mente ya está puesta en lo que haremos después y en este punto hemos programado tanto el cuerpo para vivir en el futuro que es como si nos quedáramos dormidos al volar. El cuerpo se encarga de conducir funcionando con estos programas inconscientes mientras nosotros nos acomodamos en el asiento del copiloto, dejándonos llevar hacia un destino que ya es conocido y rutinario. La gran lección es darnos cuenta de que si seguimos anticipando estos futuros basándonos únicamente en el recuerdo de este pasado conocido, nos estamos perdiendo la oportunidad de estar en el momento presente, que es el único lugar donde podemos crear algo nuevo en el ahora, es el único lugar donde podemos crear cosas nuevas. Vivir el pasado es tu futuro. Más adelante, el autor nos habla a través de un ejemplo de cómo tu estado del ser crea la realidad, ¿verdad? Y este ejemplo es el de la barbacoa del 4 de julio. Este sujeto, un compañero, invita a un tipo a una fiesta, pero el tipo le cae mal porque han pasado cosas antes. Y mientras va de camino, no deja de anticipar que será un día horrible. Lleva la actitud equivocada desde el inicio. ¿Y qué acaba pasando? Le ponen una multa, un compañero le derrama un trago,
la comida es fea. Entonces, como se despertó esperando un día horrible, acabó siendo un día horrible. Básicamente usó el pasado para crear exactamente más de lo mismo. Una vez se sugestiona diciendo que el día va a ser horrible, porque siempre ha sido horrible, entonces ayuda a que termine siendo horrible de verdad. La profecía autocumplida se cumple, valga la redundancia, ¿verdad? Y va reforzando esta profecía autocumplida, refuerza la creencia, que lo hace pensar que si vive este tipo de, si me invitan a estos lugares seguramente me va mal, porque es que el problema soy yo y porque por ahí se va, ¿verdad? Entonces, si él hubiese estado abierto a vivir la experiencia de que, bueno, si tengo que ir a ese lugar es porque algo bueno va a pasar para mí, mi pasado no determina mi futuro, probablemente él habría cumplido esa fantasía también. Y todo un universo se habría abierto para él desde una frecuencia distinta, porque cada decisión nos permite ingresar a una realidad distinta. Por eso es importante ser consciente el hecho de que tenemos que hacer cosas diferentes todos los días para que nos aleje, así sea un grado, de la posición en la que nos encontramos. Si todos los días avanzamos un grado hacia donde queremos ir, será un grado que nos va alejando de donde no queremos estar. Y en 180 días habíamos dado un giro completo a nuestras vidas. Y con cosas diferentes, no digo nada extraordinario tampoco. Te digo tomar caminos diferentes al trabajo, cambiar el café por el té, cosas simples en tu cotidianidad. Lo importante es ir moviendo la frecuencia, ¿verdad? Ajá. El autor dice también que para que nos vayamos dando cuenta de todos estos detalles, es recomendable que llevemos un registro constante de lo que pasa en nuestros pensamientos y emociones. Y así tú te vas a ir dando cuenta que prácticamente pensamos lo mismo y en automático y que pasamos más tiempo en el pasado y en el futuro que en el presente. Y de cómo esto afecta tu cotidianidad. O sea, el poder mirarlo afuera te va a ayudar a darte cuenta cómo es. Por eso es que cuando tú estás aquí en terapia, mm, cada, al final de cada mes, después de tus 4 sesiones, depende cuántas semanas de tratamiento sean los que dependan para ti, al final, cada 4 sesiones se te entrega un PDF con el resumen evolutivo de todo lo que trabajamos en esa sesión, y eso todos los meses, para que tú puedas ir llevando tu comparación de todo tu proceso. Tú llegaste así, aquí trabajamos esto, descubrimos esto, aquí recaíste, aquí pasó aquello, para que tú puedas irte haciendo responsable si es que tienes dificultades de tú llevar tus propios registros, ¿verdad? Entonces, él te recomienda que lleves esto anotadito, agarradito. ¿Tú estás llevando registro de cómo va tu proceso? Déjame en los comentarios. Así que bueno, entonces mi tarea para ti es que si no lo estás haciendo, comiences a llevarlo. Pensamientos, lo que pasa aquí. Emociones, lo que pasa aquí. Situaciones, cosas que pasan afuera, más allá de tu control. Y acciones, las cosas que tú haces a voluntad. ¿Cuáles cosas vas a registrar? Pensamientos, emociones, situaciones, que son las que pasan afuera, y acciones, lo que tú haces. Te lo vas a llevar y lo vas a revisar semanal o mensual o 15 días recurrentemente para ver de qué te vas dando cuenta. Acuérdate que solo haciendo consciente lo inconsciente recuperas el poder, ¿verdad? Y que te permite eh, poder elegir qué estado del ser quieres instalar. Y si recuperas el poder de elegir el estado del ser que quieres instalar, pues ese es el estado del ser que va a manifestar la realidad que tú quieres, ¿verdad? Ok.
El autor nos dice que por lo general nuestro estado del ser se crea de dos maneras. Uno, a través de los recuerdos del pasado, manteniendo el pensamiento enfocado en lo que ya pasó. O dos, a través de la imaginación del futuro posible. Pero por lo general estos futuros son apocalípticos y llevan más o menos la estructura de, y si sale mal, activo ahí, cuando se te active un pensamiento, o sea, reconócelo. En el momento en que tú escuches adentro de tu cabeza la frase que dice, y si no funciona, y si sale mal, y si no funciona, y si pierdo, y si no lo logro, y si se ríen de mí, y si inserte futuro apocalíptico. Ahí es donde tú tienes que reconocerlo y dice, ah, este es el viejo estado del ser que se está activando. Y lo cortas de inmediato y dices, sí, esa es una opción, pero ¿y si sale bien? ¿Y si sí lo logro? ¿Y si funciona? De inmediato, para que el algoritmo de tu cerebro comience entonces a imaginarse futuros donde sí sale bien. Si queremos crear nuevas situaciones, tenemos que cambiar el estado del ser. Y el estado del ser son los pensamientos, emociones y acciones. Y ese nuevo estado del ser, en lugar de enfocarse en el pasado o en el futuro apocalíptico, lo que hace es fijarse en un futuro desconocido. El futuro desconocido es tu amigo. Eso que nunca ha ocurrido, pero que uno nunca sabe de dónde va a salir, ni cómo, pero que es algo que uno quiere vivir. Entonces, vamos a enfocarnos en eso que queremos que pase sin importar cómo, sabiendo que esto que se encarga de mantener tu corazón latiendo, lo traerá para ti y te obligas al principio a sentir como si eso fuera un hecho inevitable. Así sientas que no, así sientas que no va a funcionar, no, esto es pura mierda, esto no sé qué, no, tú, no importa, yo voy a actuar como si no me estuviera sintiendo así. Voy a hacer como un experimento. Y al final, si yo hago lo que tengo que hacer y no funciona, puedo pararme aquí y decir, esto no sirve. Usted sale, graba un video en redes sociales y dice, el método de Joe Dispenza es una basofia, pero tiene que hacerlo al pie de la letra, no solo leerlo y decir, no, con propiedad, con autoridad. Sí lo hice, lo intenté, lo cumplí, mira, aquí están mis registros, aquí están mis estudios, aquí está y no funcionó. Esto es un fraude. Nosotros lo hemos hecho personalmente y tenemos tiempo haciéndolo y bueno, no se ha podido desmentir, se han logrado cosas, ¿verdad? Ok. Entonces, esto va a hacer que tu cuerpo se acostumbre a crear esta frecuencia que le manda al campo cuántico que manifiesta tu realidad deseada. Y eso le da la orden a tu cuerpo que ejecute acciones que te acerquen a donde quieras llegar. Y literalmente la magia ocurre, es una cosa muy loca, de verdad. Pasan cosas que uno queda de como que, ¿what? O sea, ¿cómo es esto? ¿De dónde salió? Nunca me lo hubiese imaginado. Oh my God. Y pasa. Lo hemos visto muchas veces. El autor dice que esta es una habilidad como conducir, como dibujar, como dar clases, como cualquier cosa que aprendemos, ¿verdad? Es algo que se entrena. Eh, todos los humanos tenemos esta opción, solo hay que ejecutarla y entrenarla. Y esa habilidad, el autor la define como la habilidad de trascender el tiempo. Y seamos honestos, aquí entre tú y yo, esto suena tentador,
a mí me tienta, me, me seduce la idea de poder vivir en ese estado del ser constante. Por eso es que repetimos esto constantemente, porque es adictivo. Es adictivo darte cuenta cómo tú vas recuperando poder personal. Y entonces esto a mí pues me hace eh, preguntarme cosas y me pregunto, ¿qué pasa si gran parte de la humanidad empieza a hacer esto? O sea, empieza a enfocarse a vivir de esta manera. O sea, vamos a ser mucho más sanos, vamos a ser mucho más felices tal vez también. Y lo que sí es que podemos crear un mundo mejor. Así que si tú eres de los que te la pasas pensando que a mí me encantaría hacer de este mundo un lugar mejor, el pedacito de mundo que tienes que encargarte de estar mejor es ¿cuál? El tuyo. Tú. Si tú te enfocas en estar mejor y yo me enfoco en estar mejor y él se enfoca en estar mejor y ella se enfoca en estar mejor y todos, cada uno desde lo individual, vamos a construir un mundo mejor. Y que ese es el objetivo. Para eso estamos haciendo todo esto. Por eso hacemos todo esto gratis. Para poner un granito de arena y hacer del mundo un lugar mejor. Muy bien. Trasciende los tres grandes, la experiencia cumbre y los estados alterados de conciencia normales. Para ir resumiendo lo que el autor propone a lo largo del libro, ¿verdad? Es que, bueno, ya empezamos a darnos cuenta que para dejar de ser tú hay que trascender los tres monstruos, los tres grandes obstáculos de la vida, el entorno, el cuerpo y el tiempo. Esas experiencias podemos vivirlas de forma sublime y espiritual a través de experiencias religiosas, místicas, y colores. Y me lancé un viaje de ayahuasca X o en situaciones vulgares y silvestres de la cotidianidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo vencemos el entorno, el cuerpo y el tiempo de la cotidianidad sin nada, luces de colores, haciendo cosas que disfrutamos, haciendo cosas que te apasionan, pero que muchas veces damos por sentado? Y en esos momentos en los que trascendemos el entorno, el cuerpo y el tiempo, esos son vitales para que se cree tu nuevo estado del ser, la nueva mente y en consecuencia la nueva realidad. A medida que empezamos a vivir esos momentos, empezamos a hacerlos cada vez más frecuentes. Dice el autor que hay que, o sea, que cuando estamos haciendo esas experiencias que nos gustan mucho, hay que perder la noción del tiempo, del cuerpo y del entorno. O sea, siéntate a pintar, siéntate a escribir. O sea, sí me explico. Vete para una playa. No sé, sí me explico. Para entender esto, primero tenemos que recordar que el campo cuántico existe más allá del tiempo y del espacio. O sea, de hecho, es únicamente en el presente donde existen simultáneamente todas las posibilidades de este campo cuántico. Entonces, solo cuando estamos plenamente en el ahora, cuando vivimos ese momento presente, es cuando podemos ir más allá de ese tiempo y de ese espacio que nos permite eh, hacer realidad cualquiera de estas nuevas posibilidades. Si seguimos atrapados viviendo en el pasado, ninguna de estas posibilidades va a estar al alcance de nosotros, no la vamos a poder vivir. Para que comprendas exactamente cómo se siente estar ahí, pues vamos a pensar en una situación en particular. ¿Alguna vez tú has estado ahí
en una experiencia donde estés haciendo algo que disfrutes tanto, tan concentrado en eso, pintando, leyendo, conduciendo, tejiendo, tocando un instrumento, estando con alguien que amas, que se te ha olvidado quién eres, dónde estás, qué hora es, solo estás ahí y dices, ya pasó el tiempo. Eso. A esos instantes de profunda conexión, la psicología y la ciencia las llaman experiencias cumbres. Y es en esas experiencias cumbres donde entramos a ese estado del fluir. Y en estos momentos creativos es donde ocurre algo mágico, que es que logramos trascender los tres grandes que nos mantienen anclados a nuestra rutina. O sea, fíjate en lo que desaparece cuando esto está. Por ejemplo, en el entorno. El mundo exterior desaparece por completo y dejamos de prestarle atención a las cosas o a las personas que nos rodean. Estamos enfocados en lo que estamos haciendo, el entorno se neutraliza. En el cuerpo, porque nuestras sensaciones físicas como el cansancio, la tensión, el hambre, desaparece por completo. Tú estás ahí disfrutando de ese momento. Y el tiempo, no sabes si han pasado unos minutos o una hora entera. ¿Lo ves? En estos momentos es cuando logramos convertirnos en seres sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. Trascendemos estos tres grandes para vivir esta clase de momentos. Mira, esto es absolutamente esencial para despojarnos de esa antiguamente y crear una nueva. Cuando logramos que el entorno, el cuerpo y el tiempo desaparezcan, la mente se aquieta. Y cuando esa mente se aquieta, hemos alcanzado el estado mental ideal para crear. Y la meditación también nos puede llevar a eso. ¿Cómo va eso de la meditación? Por cierto, me gustaría que me dejaran en los comentarios. Muy bien. Antes de finalizar, quiero recordarte que si aún no me dejas tu likecito, es un buen momento para hacerlo. Lo mismo para que te suscribas y le des clic a la campanita por si aún no lo has hecho. Ahora sí, hemos llegado al final del encuentro de hoy, pero antes de irnos, quiero dejarte otra tarea. Durante los próximos días, cada vez que te descubras a ti en piloto automático, anticipando un futuro trágico o reviviendo un enojo del pasado, quiero que te detengas de inmediato y te hagas la pregunta, ¿dónde estoy ahora? Tráigase al presente. Además, tu misión o reto de la semana va a ser buscar intencionalmente al menos una actividad. Puede cocinar, salir al parque, dibujar, tocar un instrumento, hacer ejercicio, que te permita experimentar ese maravilloso estado de fluir. Busca ese momento donde logres trascender los tres grandes, olvidándote por completo del entorno exterior, perdiendo la conciencia de tu cuerpo y perdiendo la noción del paso del tiempo. Y conversamos de esto en nuestra clase en vivo el próximo miércoles 8 de abril. Con eso me despido. Ha sido una sesión maravillosa. Gracias a todos por su valentía para ir más allá de su entorno, de su cuerpo y de su tiempo. Si estás listo o lista para seguir dejando atrás ese antiguo yo, nos vemos la próxima semana en el encuentro en vivo y en 15 días por acá mismo para continuar con el capítulo 5, supervivencia versus creación.
Ya nos estamos adentrando en aguas cada vez más profundas, así que espero que te haya gustado. Seguimos en contacto. Love you. Bye bye.